Cómo orar por la voluntad de Dios para tu vida. Capítulo 22. Cómo orar para encontrar solaz en el centro de la voluntad de Dios. En todos los años que he seguido este camino de oración hacia el bienestar espiritual, he recibido muchas bendiciones del Señor. Una de mis bendiciones especiales fue mi amistad con Diane, mi amiga a quien conduje al Señor en una conversación telefónica. Diane y yo nos habíamos conocido en la clase de teatro en la secundaria e inmediatamente nos hicimos buenas amigas. Encontramos que ambas compartíamos experiencias similares con nuestras madres. Como resultado, ambas crecimos con profundos temores, inseguridades, sentimientos de haber sido abandonadas, y una severa falta de amor maternal. Ninguna de las dos jamás trajo amigas a la casa, porque no sabíamos en qué condición estarían nuestras respectivas madres cuando llegábamos a casa. Asistimos a diferentes universidades, pero después compartimos un apartamento en Hollywood, donde ambas seguimos la profesión de actrices. También compartimos el mismo camino espiritual. Cuando una de las dos se involucró en alguna práctica del ocultismo o en una religión oriental, la otra se involucraba en eso con el mismo entusiasmo. Después que las dos recibimos al Señor, pasamos aún más tiempo juntas. Compartimos los altibajos en nuestros matrimonios y el nacimiento de nuestros hijos. Mis dos hijos tienen 4 años de diferencia en sus edades, y el hijo de ella, John, tenía 2 años menos que el mayor de mis hijos. Así que eran un trío feliz cuando estaban juntos. De hecho, nuestras familias pasaban las fiestas juntas. Cuando su hijo John tenía 6 años, a Diane le diagnosticaron cáncer de mama. Nuestras dos familias estaban devastadas. Ella tuvo que someterse a una operación y tratamiento tras otro, y todo ese tiempo continuamos orando por su sanidad. Pero entonces, un día, nuestros temores más grandes fueron confirmados. El cáncer se le había extendido a las glándulas, el estómago, los huesos y el cerebro. Yo quería ver crecer a John, me dijo Diane llorando cuando me llamó para informarme del diagnóstico del doctor. Ese verano, a medida que la enfermedad de Diane progresaba, yo cuidé a John para que su esposo pudiera cuidarla y también cumplir con sus obligaciones en su trabajo. Diane estaba sufriendo mucho, y no quería que su hijo la recordara como estaba en esos últimos días. Yo continuaba orando que la voluntad de Dios se hiciera en la vida de Diane. Todos queríamos verla sanada, pero no podíamos soportar verla en esa agonía que tenía que sufrir hora tras hora todos los días. Unos pocos días antes de su muerte, la fui a ver al hospital. Casi no podía hablar porque estaba con muchas náuseas y sufriendo mucho dolor. Sus bellos ojos casi no tenían expresión. Le puse un paño frío en la frente, le di hielo para la sequedad de la garganta, y le coloqué bálsamo en los labios secos. Entonces le pregunté si le había escrito una carta a John. Nosotras habíamos hablado de eso en los últimos meses, pero Diane había estado un poco indecisa en cuanto a hacerlo. Yo sabía por qué. La carta era algo final. Quería decir que sabía que estaba muriendo, y ella quería hacer todo lo posible para evitar enfrentar esa posibilidad. Pero esta vez asintió con la cabeza y me dijo dónde había puesto la carta. La semana que nació John, Diane y su esposo me habían preguntado si yo estaría dispuesta a cuidar a John si algo les ocurría a ellos. Por supuesto que dije que sí, y ellos indicaron en su testamento que si algo les pasaba, John debía venir a vivir con nosotros. Aquel día en el hospital, ella me preguntó de nuevo. Le aseguré que siempre lo iba a cuidar. John tenía 8 años cuando Diane murió. Durante muchos meses después de la muerte de ella, él vivía con nosotros durante la semana. Los lunes de mañana, temprano, su padre lo traía a nuestra casa, y luego lo recogía el viernes de noche. No me gustaba verlo irse. Al año siguiente, el padre de John se mudó al estado de Oregón, donde él iba a poder trabajar desde su casa, y así podría cuidar a su hijo durante el día. Los extrañamos mucho, pero durante los próximos años los veíamos para las fiestas y las vacaciones de verano. Entonces, una tarde, recibimos una llamada telefónica de la policía de Oregón. El padre de John había muerto en un accidente automovilístico, y a la edad de 16 años, John se había quedado huérfano. Nuestros corazones estaban angustiados por él. Aquel otoño, John se convirtió en nuestro hijo espiritual adoptado, y yo me convertí, oficialmente, en la persona encargada de su custodia. Él siempre había sido como un hermano para mis hijos, y había sido como mi propio hijo. Ahora la relación era oficial. Qué bendecidos fuimos de tenerlo como parte de nuestra familia. Él era la parte que nos faltaba, que nosotros ni sabíamos que nos faltaba. Dios sabía que nosotros necesitábamos a alguien que completara nuestra familia. Todos lo queríamos mucho, pero yo, en forma especial, estaba muy agradecida por él, porque me recordaba tanto a su mamá.
John tiene la inteligencia y el ingenio de Diane, como así también algunos de sus gestos y expresiones. A través de todo esto aprendí que pasar por cosas difíciles y que causan dolor no quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. De hecho, puede ser lo opuesto. La voluntad de Dios a veces envuelve circunstancias que no son cómodas. Debido a todo lo que les pasó a John y a su familia, mis 3 hijos han aprendido que, cuando sucede lo que uno ni se imagina, Dios todavía está en control. Vieron que a medida que oras paso a paso, cuando sucede una tragedia, Dios puede traer bien de esa situación. Saben que cuando caminas cerca de Dios y vives en obediencia a sus caminos, puedes confiar de que estás en el centro de su voluntad, sin importar cuáles sean las circunstancias que te rodean. Esta y otras experiencias me han hecho comprender que el centro de la voluntad de Dios no es un destino al que se llega, es un proceso en sí. La voluntad de Dios es un lugar en el cual escogemos vivir todos los días mientras buscamos una relación íntima con el Señor, establecemos un fundamento firme en Él, y aprendemos a caminar en sus caminos. Oración. Señor, ayúdame a andar siempre en tus caminos, para que en forma continua pueda encontrar solaz en el centro de tu voluntad. Herramientas que señalan la verdad. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49, 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9, 10. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.